La Ese pregunta equipo le ganó 4-1 a Nacional. Le voy a trasladar la pregunta al invitado, lo voy a saludar primero, buenas tardes. Al invitado que es Carlos Valdés lo tenemos en línea. Carlos, me agrada saludarte y te pregunto de entrada, ¿cómo crees que debería América enfrentar su partido mañana? ¿Con el planteo de visita que hace Carriles, 3 centrales, o con su 4 y sus jugadores extremos normales? Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes y todos los oyentes. Bueno, la verdad es que yo creo más en las formas, en las maneras. Para mí, por supuesto que los planteamientos y las estrategias son importantes, pero primero tiene que haber un gran convencimiento de lo que se hace en el entrenador y por parte de los jugadores, porque más allá de si decides una línea de 4, una línea de 5, de 3 o de 2, el jugador tiene que estar plenamente convencido del plan de juego, de lo que se ha trabajado y de esas tareas que se han encomendado para el partido. Y creo que es ahí donde tal vez América más se ha equivocado. El técnico nos ha dicho usualmente en las ruedas de prensa que al equipo solo le falta meter la pelota, que el equipo juega bien. ¿Lo compartes, Carlos? ¿Cree que América tiene convencimiento del plantel en lo que se está planteando tácticamente, que el equipo juega bien? No, lo que pasa es que a veces pues hay goles que te enderezan el camino, ¿no? Hay goles que anímicamente te dan el empujón que necesita el equipo para mantenerse por arriba de sus rivales, de sus oponentes. Y tal vez esa es la opinión que el entrenador comparte, pero yo sí creo que más allá de que América ha merecido algunos goles en algunos momentos, creo que es un equipo que sigue careciendo de creación de juego y sobre todo de esa contundencia que se necesita. Si le pregunto a Carlos Valdés, jugador de fútbol, hoy comentarista con ESPN, ¿a qué juega América? Usted me contestaría enfáticamente de maneras unilateral, ¿a qué juega América? No, yo creo que hoy no hay una identidad clara. Yo creo que América hoy no tiene definido una característica propia, pero también para mí eso es normal, es producto de un proceso que se inició y que se cortó y ahora se vuelve a comenzar otro proceso. Entonces, cuando hay tantos cambios en un plazo de tiempo corto, es muy difícil realmente encontrar una idea de juego y sobre todo encontrar una identidad que represente a lo que es la institución y a lo que es el sentir del hincha americano. Gato y compañeros. Gracias Carlos, te mando un abrazo bien grande y gracias por respaldar sin darte cuenta de lo que acaba de manifestar. El problema no es de un 4, de un 5, de un 3, de extremos, el problema es de los jugadores del América que crean en lo que va a plantear el técnico y que el América se dé cuenta de lo que se está jugando. Pero la pregunta es la siguiente, Carlos, si tenía un inconveniente Lucas González y lo habían sacado del América, hicieron una rueda de prensa y al otro día América jugó como si fuera lo más cercano al Manchester City. ¿Puede suceder lo mismo con este plantel? Yo creo que sí, por eso te hablaba de eso al principio. Para mí es que cuando hablamos de jugadores profesionales, en su gran mayoría son jugadores que saben hacer lo que hacen y por eso han llegado a ser profesionales. Es cierto que algunos tienen menos talento que otros, es cierto que algunos tienen características diferentes a otros, pero en términos generales en el fútbol profesional llegan quienes tienen ideas sobre cómo se juega esto y me parece que lo único que hace la diferencia de cara al entrenador es el tipo de liderazgo que pueda ejercer, porque al final los planteamientos muchos son parecidos, las estrategias muchas son parecidos, ¿no? Digamos que es difícil encontrar, a excepción, no sé, de Guardiola, de entrenadores que han marcado una generación, encontrar planteamientos que traigan cosas diferentes. En el fútbol hay mucho que ya está inventado y por eso para mí a veces es más importante el convencimiento que haya en el jugador, el estado anímico del jugador, el saber que un jugador que cree ciegamente en que él es el mejor sale al terreno de juego y termina siendo el mejor, más por ser testarudo y por persistencia que incluso a veces por capacidades. Correcto. En este caso el jugador de fútbol necesita perentoriamente de un manejo grupal, de un buen técnico que lo quiera, bueno, que lo mime, como le quieran llamar, para poder caminarle, porque al final pues la gente dice, los técnicos son sacados por los jugadores, eso es una cosa que nadie la ha podido comprobar, pero se la pregunto a Carlos, ¿necesita perentoriamente una buena conexión plantel-cuerpo técnico en todo sentido?
Pero no solo en el fútbol, en las empresas. Yo no conozco ni siquiera una empresa y me ha tocado en toda esta etapa después de ser futbolista hacer trabajo en equipo a nivel empresarial, desarrollar trabajo en equipo a nivel empresarial. Y yo no conozco una empresa en la que si no hay una armonía, si no se ejerce un buen liderazgo y sobre todo hoy en día cuando la comunicación y la forma de, válgame la redundancia, de formar jugadores es tan distinta. Antes a uno era normal que te madrearan en un entreno y que te hicieran correr a las patadas, eso antes era normal. Pero hoy cuando la educación ha cambiado tanto y las maneras de dirigirse a los jugadores en formación son diferentes, pues sin duda hay que, como líder, adaptarse a eso. Y yo creo que un equipo que sin duda no tiene armonía y no tiene una buena comunicación y un pleno convencimiento no tiene nada. Por su historia con América, lo que usted ha significado, por una carrera también, la experiencia que usted tiene en el fútbol, le voy a preguntar lo siguiente, me interesa mucho su concepto, creo que al oyente también. ¿Era Farías el hombre para este momento de América? Mira, yo lo que te puedo decir es que creo que Farías termina llegando no por un convencimiento y por un estudio del plan que había para continuar el proceso de América, sino por un golpe de timón, ¿no? Por un golpe de la vida, porque yo, bueno, y todos ustedes lo saben, nosotros vimos lo que ocurrió, cómo se da la salida de Lucas, las declaraciones de Marcela cuando dice que su plan A es Gareca, y al final, ante la presión del hincha americano y de una institución tan grande, pues el nombre de Farías creo que no era desconocido y pues terminaba, digamos, ajustándose a la causa, ¿no? La causa que en ese momento era la necesidad de tener un entrenador al menos de experiencia que pudiera apaciguar un poco. Pero si algo nos dejó a nosotros la experiencia, el estudio, la preparación que he tenido en el juego, es que un proceso se realiza haciendo un estudio de la hoja de vida del entrenador, saber si se alinea con lo que tú quieres para tu empresa dentro de los valores, primero como persona y después dentro del conocimiento que tenga en el juego. Y en eso sí tiene que ver las ideas, los planteamientos, y yo no creo que en América haya habido tiempo para eso. Sí, digamos que podría ser una medida más apresurada que planeada en función de un proyecto, y usted ahora, Carlos, describía el por qué la idea del profesor Farías no se ve clara en el plantel, que tiene que ver con las formas, cómo inició y demás, pero igualmente, ¿no cree usted que a esta fecha por lo menos se deberían ver algunas señales sólidas en función de cuál es la idea que quiere instalar el técnico Farías? Usted esas señales las ve, y si no las ve, usted coincide conmigo que de pronto con estos partidos que lleva el técnico de América de Cali con el cuadro de Escarlata está claro que no es para tener la idea instalada, pero sí por lo menos para evidenciar o exponer señales de su plan. Yo creo que hay cosas que se empiezan a ver. Yo creo que él sin duda es un entrenador mucho más equilibrado, es un entrenador que le gusta de cierta medida o de cierta forma encontrar una defensa que defienda bien, que igual en el ataque pueda atacar bien, pero no en exceso. Y creo que en el caso de Farías se ha notado más porque América venía de un entrenador que era todo lo contrario, que entendía el juego solamente en la función ofensiva, y por eso al final América tiene partidos ofensivos muy buenos, pero su punto débil terminó siendo siempre la defensa. Aquí hoy no podemos ni siquiera hablar de una buena defensa ni tampoco de un buen ataque, y creo que es producto de eso, de un entrenador que en lo que más ha concentrado sus esfuerzos seguramente es en el equilibrio, y que eso le tomará tiempo, pero me parece que está en el camino. Ahora el hincha, y esto tiene que ver con la respuesta anterior, y la presidenta, pues sí tendrán que entrar a preguntar y a evaluar si esa identidad o si esa idea o filosofía del entrenador es lo que ellos quieren que represente a la institución, ¿no? Que eso sí es un punto totalmente diferente. Como quien dice, Carlos, que si tenía destapado los pies y tenía tapadita la cabeza y traje a alguien para otra cobijita para que me tapara todo, cabeza y pies, hoy por hoy tengo destapado cabeza y pies. De acuerdo, pero era normal. O sea, yo no sé si los hinchas o la gente del fútbol esperaba que el equipo simplemente siguiera atacando igual y mejorara la defensa y solucionara el problema. Yo nunca lo vi así. Para mí, de hecho lo dije en algún momento
en los medios que para mí se comenzaba un proceso nuevo. Aquí no se podía hablar de la continuidad de un proceso, además porque son entrenadores muy distintos y porque el plantel ya estaba armado con la idea del entrenador anterior. Entonces creo que lo que ocurre ahora es producto simplemente de un proceso que se está comenzando y esto digamos que en la experiencia como jugador, acostumbrar a los laterales hoy en día a que hagan otro tipo de movimientos cuando venía de un entrenador que les decía todo el tiempo que fueran hacia el centro y ahora tienes otro entrenador que te dice que no vayas hacia el centro, que vayas hacia el costado. De alguna manera empezar a mecanizar eso, a crear el hábito en el jugador te toma tiempo y producto de eso es que a veces no se ven los resultados. Uno piensa hasta el Carlos, ¿por qué? Dale, Gato, dale vos. Carlos, ¿por qué seguir todos nosotros pronunciando la palabra proceso en el América si está totalmente demostrado que en el América no existe y no interesa tener ningún tipo de procesos? A ver, pues yo te diría que incluso no solo en el América, sino en la gran mayoría de los equipos en Colombia no importan los procesos. Nosotros en Colombia, y esto puede sonar a ofensa para mucha gente, pero nosotros no tenemos cultura futbolística. Nosotros realmente queremos que el entrenador, si llegó al América, si llegó a un Nacional, si llegó a un Millonario, simplemente gane, y a veces desentendemos o nos cuesta dificultad comprender que las sesiones de entrenamiento son necesarias para que un equipo pueda al menos mecanizar o automatizar ciertos movimientos, más allá de que estos conceptos no son válidos para muchos. Y pues eso también tiene una razón, ¿no? Y una causa, y es que económicamente no somos un país fuerte, porque creo que si la gente con poder adquisitivo para comprar una boleta no sufriera lo que sufre para comprar una boleta, pues puede soportar que su equipo pierda 10 partidos o 12 partidos o no gane un campeonato. Pero hoy no, hoy vivimos en un país en el que la gente deja de comer para ir a ver a su equipo y por eso la necesidad de que los equipos encuentren resultados rápidamente. Entonces, creo que al final, no solamente en América, me parece que es producto de una cultura futbolística a nivel país. Hay dos escenarios, Carlos. Un escenario que mañana América clasifique, pues no, es una obligación para mí, así esté mal futbolísticamente. Y otro escenario, que quede eliminado, que sería un golpe terrible. Y tú lo sabes más que nosotros, como futbolista que has sido, eliminado Sudamericana por el rival, por todo. La pregunta aquí sería, ¿abortar proceso que llama Tulio Comillas con su hija o de nuevo América barajar como siempre ha venido pasando en los últimos años? Mira, yo creo que esa pregunta tendría que hacérsela el mismo Tulio y la misma Marcela, de acuerdo obviamente a la experiencia y al conocimiento en el juego, y es sentarse hoy a pensar si César Farías, jugadores que tienen, realmente cumplen los requisitos para lo que ellos denominan proceso. Es decir, si César Farías con sus formas y sus maneras, porque de hecho es un gran tipo, es una buena persona, tuve la oportunidad incluso de hablar de fútbol y es fascinante hablar de fútbol también con él. Pero aquí no estamos hablando de un tema ni de amistad, ni de si es buen tipo o no buen tipo, es un tema simplemente y netamente profesional. Entonces, la pregunta sí se la debería hacer Tulio y Marcela, porque América puede clasificar, pero el hecho de que América clasifique no quiere decir que siga en pie el proceso en el cual ellos han denominado que viene América desde hace un tiempo, porque simplemente clasificar es comprar tiempo para 2 o 3 partidos más, porque si en la liga al final el equipo no sigue dando los resultados, no se clasifica a los 8 y en la Copa Sudamericana termina quedando eliminado en cualquier momento, porque yo no sé realmente y no considero que América tenga nómina para pelear una Copa Sudamericana, pues más temprano que tarde el proceso va a terminar fracasando. Entonces creo que es una cuestión en la que los dueños, que son los que toman las decisiones, pueden empezar a valorar si definitivamente ellos están convencidos de lo que hace Farías y de lo que están haciendo los jugadores en el día a día. Yo por eso no critico a los exjugadores que están vinculados a medios. Uno habla con ellos y habla sabroso desde el conocimiento como protagonistas que han sido del fútbol. Algunos. No todos, pero muchos. Por ejemplo, el caso de Fabián, de Carlos, hablan con una propiedad del tema. Carlos, has sido muy gentil con nosotros. Una Patiño, pregunta, ¿tiene otra? A ver, hágale, Patiño. La pregunta es, no, me entró una llamada, la pregunta es... ¿Le entró? Bueno, siga. Me entró una llamada, ya voy, don Guillermo. Una pregunta. Es que pregunta para el señor Valdés, hombre. ¿Qué incidencia, qué responsabilidad
tienen los jugadores en este rendimiento de este América que lleva un mes sin ganar y que lleva 6 partidos sin ganar? ¿Quieres que te lo diga en numérico, en términos cuantitativos? Como tú consideres, o de las dos maneras, Carlos, de ambas maneras. No, lo que pasa es que para mí todos son responsables, evidentemente. O sea, yo no puedo poner en una bolsa a los jugadores y en otra bolsa al cuerpo técnico y en otra bolsa a los directivos, que son los que finalmente toman las decisiones, porque salir hoy a decir que el responsable o el culpable de Farías, pues es muy fácil, pero al final ¿quién lo trae? ¿Quién lo contrata? Y esa persona que lo contrata no puede salirse de la responsabilidad. Al igual que los jugadores, porque al final los jugadores dentro del terreno de juego siempre, por muy malas decisiones que tomen los directivos, tienen la oportunidad de enderezar el camino. Lo que pasa es que eso ocurre cuando tú tienes jugadores con carácter, con jugadores con personalidad, jugadores que tienen la suficiente grandeza y capacidad humana de no permearse o no dejarse dañar por el ambiente o por las decisiones y la presión que se viene ejerciendo desde afuera. Entonces, al final creo que si esto no sale, la responsabilidad y la culpa, por supuesto que es de todos. O sea que en ese sentido... Iba a decir un porcentaje. Diga el porcentaje, pues, Carlos, que usted iba a hablar de unos números, de cifras, de porcentaje. Para mí, en un porcentaje, en un equipo de fútbol siempre será más o menos el 70-30, 70 los jugadores y 30% del entrenador. Es que en este sentido, Carlos, el fútbol es de los futbolistas, indudablemente, y cuando un plantel, quitemos el nombre del equipo, pero un plantel está padeciendo una meseta, un bache futbolístico, la idea no es clara, los jugadores no la están entendiendo, aquí debe aparecer esa rebeldía de los futbolistas como tal, y usted lo acaba de describir, eso tiene que ver con el carácter y con la mentalidad o la fortaleza mental que tenga un futbolista. Cuando un plantel que está padeciendo un bache futbolístico, Carlos, no entra en esa rebeldía del futbolista, ¿quiere decir que el plantel está ausente de carácter? Sí, digamos que uno puede determinar eso y siempre se ha dicho que el fútbol es de los futbolistas, pero lo que pasa es que no todos los futbolistas tienen el carácter y el temple para salir de una situación difícil. Ahí ya entramos a hablar más de valores en el ser humano que de las características de un futbolista. Es decir, un ser humano que no ha tenido las herramientas para ser resiliente, para superar momentos de dificultad, no lo va a hacer a no ser que otro compañero lo contagie y a no ser que en un equipo de 20 jugadores tengas 12 o 13 o 14 jugadores que tengan el temple para arrastrar a los otros 6. No ocurre de otra forma. O sea, un jugador que no tiene esa personalidad no la va a tener. Al contrario, cuando venga la dificultad también va a sucumbir al igual que el resto. Entonces, es muy difícil, por ejemplo, hoy pensar en que esta situación la van a remediar jugadores como, no sé, digamos que no son mis amigos de toda la vida, pero pues son gente de fútbol, he tenido alguna charla con ellos en algún momento y de alguna manera alcanza uno a conocerles. Entonces, por jugadores, por ejemplo, como Jader Quiñones, que es tremendo jugadorazo, pero es un chico joven, no se va a echar el equipo al hombro. Los Barrios, que aunque tienen experiencia, pues son jugadores que están bien cuando los demás están bien, y así sucesivamente podría nombrarte un montón de jugadores que van a aparecer en los momentos cuando el equipo esté bien, pero cuando venga la presión y cuando vengan los momentos de dificultad va a ser difícil. O sea que la crítica caería directamente a los futbolistas llamados líderes del plantel Escarlata que no aparecen en este momento, porque el listado que usted marca, digamos, es medianamente explicativo, justificable el por qué no aparecen o en qué escenarios aparecen. Pero ahora que el escenario es complicado... Por ejemplo, líder debería ser Cardona, ¿verdad? Pero para mí Cardona es un líder futbolístico. Yo lo tuve como compañero y realmente dentro de su forma de ser y dentro de sus valores yo nunca lo vi tampoco como un líder que ayudara, digamos, a sus compañeros a sacarlos de esa situación o que le brindara herramientas a sus compañeros para sacarlos de esa situación. Es un jugador que no le da miedo y que no se le arruga a nadie ni a ningún jugador tampoco. Que te pide la pelota, eso sí, pero aquí no hablamos de esas características, aquí hablamos de valores, de alguien que sepa en esos momentos de dificultad, sepa hablarle a sus compañeros para convencerlos de salir adelante y para ayudarlos. No es un tema solamente futbolístico. ¿Y qué jugador de América se acomodaría a ese perfil, Carlos?
No, yo siento mucha admiración siempre por Adrián Ramos, porque siempre, digamos, ha sido muy acertado, sobre todo en sus comunicaciones, y esto uno lo puede ver a lo largo de su carrera. Yo nunca, ni siquiera escuché una nota, nunca escuché un compañero decir que Adrián Ramos le habló mal o lo que fuera. Todos los jugadores se refieren a Adrián Ramos como una persona que los ha ayudado, y no solo desde ese líder futbolístico, que es el que yo te menciono, porque a Adrián tampoco le da miedo pedir la pelota. No le da miedo un defensor que salga a amedrentarlo o a darle patadas, pero es más que eso en esos momentos, lo que te digo. Entonces, para mí, digamos, tener un jugador como Adrián no es suficiente en esos momentos. O sea, necesitas en un plantel que es más grande tener ese tipo de perfiles, y ahí es donde hablamos cuando decimos que hay un proceso. Entonces, porque un proceso no solamente se define por el tipo de características futbolísticas que tiene un jugador. De hecho, si ustedes van a la Masía, si ustedes van obviamente al Barcelona, ya al plantel profesional, o a lo que hacía Guardiola, ahí podemos encontrar la razón de qué se trata diseñar un perfil para realizar un proceso de un equipo de fútbol, porque no todos los jugadores que juegan bien y que tienen gran talento llegan a la Masía, o llegan al Real, o llegan al Barcelona. Oiga, una cosita nada más para cerrar ya, porque ya ha sido muy claro, Carlos. América tiene 9 puntos en 10 partidos. Promedio pues es bastante malo, 9 de 10, ni siquiera 27% de un equipo que ha jugado 10 partidos. Le quedan al América 27 puntos, 9 partidos, tiene que hacer 20 de 27. ¿Usted cree que está eliminado América de cuadrangulares, Carlos? No, yo creo que no, porque nuestro torneo creo que es mediocre. Creo que en un torneo como el de Colombia, pues equipos como América, aún con la campaña que están haciendo, siempre en los momentos de necesidad pueden tener la oportunidad de sumar los puntos suficientes. Si fuera una liga más competitiva, te diría que está eliminado. Perfecto. Dura y contundente. Carlos, un abrazo muy gentil como siempre. Gracias, chao, un abrazo. Carlos Valdés.